Buenos días, buenas tardes, buenas noches, otro viernes juntos en cómo escribir un libro. Hoy el tema es muy particular porque como escritores siempre pensamos en lo que escribimos, pero hoy el tema es quién nos lee. Eh, Vamos a tratar de empezar viendo a cómo escribimos y a quién escribimos y qué escribimos para entender cómo nos leen, quién nos lee. Borges decía que todo lo que se escribe ya fue escrito, que las letras, los párrafos, las palabras que vamos a escribir ya fueron escritas alguna vez por alguien y que están en alguna dimensión desconocida y que el escritor lo único que hace es bajarlas, tratar de entender lo que está en el espacio. Y un poco eso es verdad, porque cuando empezamos a escribir algo intentamos buscar en nuestra mente, en nuestras memorias, y vemos que empiezan a aparecer frases, empiezan a aparecer palabras, empiezan a aparecer recuerdos, y es un poco lo que dice Borges, entrar en ese mundo desconocido donde los versos y las prosas ya fueron escritas y donde solamente hace falta bajarlas al papel. Borges decía que él era mejor lector que escritor, y creo que es un consejo excelente. Creo que todos debemos ser mejores lectores que escritores, porque de esa manera nos vamos a alimentar de todo lo que está dando vuelta en el universo para poder volcar en nuestras páginas esos espacios infinitos de la literatura. A mí personalmente me gusta escribir, me divierte escribir, pero no tengo un hábito de escribir. Sí, conscientemente escribo un poco todos los días o mucho todos los días, depende del día, pero no dejo de hacerlo. El hábito es escribir siempre. Por ahí no tengo 8 horas de escritura o 7 o 1 o 20 minutos, pero lo hago por un problema de motivación interna. Esa motivación es una forma de sacar afuera ese texto que decía Borges, que fue escrito hace miles de años y que quedó adentro mío y hay que empezar a volcarlo en papel. Cuando uno escribe, como nos pasa a todos los escritores, entramos en una fiesta de disfraces, en donde un día nos disfrazamos de médicos, otro día nos disfrazamos de mujer engañada, otro día nos disfrazamos de asesino serial. Todo eso frente a una computadora y sin salir de casa, eso es lo bueno, pero dejamos que nuestra imaginación nos traslade a esa forma literaria de ver el mundo a través de otras caras, de otros disfraces, de otras formas de ver. La idea general, tomando la idea borgiana que decíamos recién, comienzo a escribir un poco sin tener idea clara de lo que quiero. Por supuesto, tengo la idea o el esqueleto de la idea de lo que voy a escribir, pero no tengo muy bien la idea clara porque trato de extraer esas palabras, esas letras que están en esa dimensión borgiana de la literatura, de buscar en el aire o en las musas o como queramos llamarlos, esas ideas de escribir. La historia se va desarrollando a medida que avanzamos. El escritor realmente tiene una idea de lo que va a escribir, pero va siguiendo, confiando en esa narrativa interna que tiene, donde casi la historia misma no importa, sino que la narrativa es lo que importa. Según Borges, la narrativa es predestinada. Uno cuando se sienta a escribir ya tiene una narrativa o una predestinación, porque él creía mucho en eso, de lo que va a terminar siendo el papel, lo que va a terminar escribiendo en ese papel, o en esta computadora en este caso. Eh, Podemos creer o no en la predestinación, pero la realidad es que cuando nos sentamos a escribir tenemos como 3 pasos diferentes. Lo que queremos escribir, lo que verdaderamente escribimos, lo que corregimos y lo que verdaderamente editamos o sacamos a la luz. Si comparamos el libro que sacamos a la luz con el libro que nos sentamos a escribir un tiempo atrás, son totalmente diferentes. Porque ese libro se fue armando de una manera diferente a la que nosotros creíamos. ¿Por qué? Porque la que manda es la trama.
La trama es lo más sustancioso que tiene un libro, lo más importante que tiene el libro. Es la que le proporciona inercia, es como el combustible. Podemos tener el mejor carro del mundo, el más caro, pero si no tenemos combustible es una chatarra. Pasa lo mismo con el libro. Podemos tener la mejor idea del mundo, pero si la trama no se va armando de tal manera que atrapa al lector, que desarrolla personajes emocionantes, que emociona al lector, que esa ensalada gigantesca entre la obra, la trama, son los componentes importantes donde el lector es un importante más de esa trama. El lector es el 50% del libro que vamos a escribir, o que estamos escribiendo, o que publicamos. Hay una frase que la publicamos hace tiempo en el libro de cómo escribir un libro, que es el lector y el escritor van a una cita. Si alguno de los dos falla, la cita no existe. Y esa cita es el libro. El libro no nace cuando terminamos de escribirlo. El libro nace cuando alguien lo abre, cuando alguien lo lee. Puede quedar en el estante o en la computadora miles de años, si nadie lo lee, eso nunca nació, no vio la luz. Los componentes importantes de una narración de una historia es la narración, que tiene que estar bien contada. La segunda es la verosimilitud, es decir, qué veracidad me cuentan los personajes. Los personajes tienen que ser creíbles, aunque sean marcianos. Superman vuela porque vino de otro mundo. El hombre araña es así porque lo picó una araña. Es decir, hay una explicación, aunque sea absurda, pero hay una explicación. Siempre el personaje necesita tener una explicación. Aunque para uno puede decir, mirá, esto no puede... Bueno, pero el autor le encontró esa explicación. Pero si no le damos la explicación al lector, el lector no va a entender qué está pasando, de dónde salió ese personaje, para qué sirve. El lector tiene que sentir que la obra fue escrita para él. Es lo que decía Borges también, es decir, yo escribo para uno, no para todos. Por supuesto que atrás de ese uno hay millones, pero cuando estamos escribiendo tenemos que estar pensando en un lector, en quién nos va a leer y cómo va a ser. También tenemos que tener presente que el lector que nos va a leer es uno mismo. Nadie compra un libro de poesía si no le gusta la poesía, nadie compra un libro de Agatha Christie si no le gusta el misterio, nadie compra un libro de Dan Brown si no le gusta la intriga o los símbolos. Entonces, atrás de esos escritores va a haber un lector afín a ese escritor. Entonces, quien compra nuestro libro va a ser alguien que piensa o que tiene ganas de leer algo que nosotros escribimos. Eso tenemos que tener presente. Por eso cuando Borges decía, escribo para uno, escribo para el que me quiere leer. Los personajes y el lector son importantes porque son con quienes debo conversar cuando escribo. Si tengo ese lector que dijimos recién, que ya seleccioné, es decir, este va a ser mi lector, me tengo que sentar, metafóricamente, con ese lector y ese personaje a detallar la obra. Por eso muchas veces hablamos en estas charlas de que tengo que tener una ficha clínica de mi personaje, como si fuera un médico. Dónde nació, dónde vivió, cuál fue su infancia. Aunque después no la vuelque en el cuento o en el relato, pero tengo que tener esa ficha clínica para respetar lo que hablamos antes. Tiene que tener una explicación de lo que hace. Si es un asesino serial, va a tener que tener una explicación de por qué llegó a ser asesino serial, aunque después no lo escribamos. Pero que el lector lo va a entender. Hay otros temas, hay que consultar mucho, por eso el tema de leer mucho es ver cómo otros tratan los mismos temas. Un tema también que es importante pensando en el lector es cómo desarrollar la historia. Yo sé cuando me siento a escribir dónde voy a empezar y dónde voy a terminar, pero tengo que pensar si me conviene que el lector empiece donde yo empiezo. ¿Qué quiero decir? Hay muchas historias que empiezan con la muerte del personaje y a partir de ahí explicación.
Indudablemente cuando lo pensamos, cuando lo escribimos, empezamos con una historia normal, después la dimos vuelta. Empiezan matando al personaje y a partir de ahí la explicación de por qué murió el personaje. La dio vuelta. Cortázar en Rayuela dio vuelta a todo. Creó un montón de... Podemos leer el libro Rayuela como lo escribió y lo podemos leer saltando algunos capítulos y cambiándolo de lugar. Ese es un poco el juego del autor que entretiene al escritor. La otra parte es un poco... supongo, y quiero creer, y me gustaría, que el lector es más inteligente que yo. Entonces no lo puedo insultar contando una historia tribal, muy simple. Tengo que darle un efecto, tengo que impresionarlo. Pero también ese genio que me va a leer no tiene concentración, no le interesa concentrarse si yo no lo atrapo. Entonces, si no logro atraparlo al lector de entrada, con algunas preguntas, con algunas curiosidades, probablemente mi libro nacerá muerto, porque no van a terminarlo nunca. Y lo peor que puede pasar es que el lector diga, sí, empecé, pero la verdad que lo dejé por la mitad porque no me interesó. Nadie lo va a recomendar, nadie va a decir este libro es bueno. Otra de las cosas importantes del lector es adivinar. Al lector, a todos como lectores nos gusta adivinar la historia. Pero también, por otro lado, si la adivinamos, nos aburre. Es decir, si el muchachito siempre se queda con la chica, si el malo siempre muere, si el bueno, es decir, si va a ser una historia muy que nos atrapa, pero que nos aburra porque pasa siempre lo que tiene que pasar, en definitiva, digamos que puede ser, si está muy bien escrita, puede ser un éxito, pero probablemente se quede a mitad de camino. El lector tiene que adivinar, pero equivocarse. Es decir, darle las pautas al lector para que adivine la historia. No tiene por qué ser una historia policial, puede ser romántica, puede ser de técnica, pero tiene que adivinar equivocándose para sorprenderlo. Debe sugerir, pero no dar. Debe dar pistas de la historia, pero en el fondo también con algunos engaños para que el lector vaya por otro lado. Y recordemos siempre que el comienzo es la parte más importante porque es donde atrapamos al lector. El primer capítulo de nuestro libro tiene que ser pensado no en describir la historia, sino en atrapar al lector. La historia la vamos a poder describir en todos los capítulos siguientes. Pero si empezamos diciendo, esta historia transcurre en tal lugar porque resulta... Empecemos el libro con el capítulo primero, con el meollo de la historia sin abrirla, para que el lector quede enganchado en esa historia. Después le podemos contar toda la descripción. Pero si no lo agarramos, si no lo atrapamos en el primer capítulo, no va a llegar nunca a la descripción. Otro tema es el tema, el otro día me estaban diciendo, pero si pienso en el lector, estoy pensando en un libro comercial. Y entonces entramos en una vieja historia de qué es la literatura comercial y qué es la literatura. Toda la literatura es comercial. Todos escribimos porque queremos vender. Por supuesto, desde Shakespeare hasta Cervantes, hasta García Márquez, hasta Vargas Llosa escriben pensando en el lector. Quien no lo haga es medio, porque termina escribiendo un libro, un diario. El que escribe un diario y lo guarda bajo el colchón, ese sí escribe para sí mismo. Pero si escribo un libro para publicar, indudablemente es porque quiero venderlo, quiero que lo lean. Lo puedo regalar también, no es que sea comercial económicamente. Puedo regalar mi libro para que sea leído por todo el mundo, pero estoy pensando en el lector. No estoy pensando... Pensar lector, pensar negocio o dólares ya es diferente. El tema de que una obra se haga
un éxito o un fracaso comercial no depende de cómo la escribí, depende de otros factores. Depende de la popularidad, depende de las reseñas, depende de las recomendaciones, depende de lo que digan los lectores de la obra. Pensemos que los últimos premios Nobel, por ejemplo el del 2011, fue un poeta sueco que no era conocido. Puede ser un excelente poeta, pero nunca había sido bestseller. Por supuesto, a partir de que le dieron el premio Nobel fue bestseller, pero en ese momento, y puede ser el mejor libro del mundo, no pongo en duda el premio Nobel, me parece excelente que se lo hayan dado, pero no es un bestseller. Entonces no pensemos que si no vendió no sirve. El premio Nobel de 2012 fue un novelista chino, que tampoco era conocido. Personalmente no lo leí, pero supongo que es un excelente novelista. Sé que hicieron una película de una novela de él. Entonces, ¿vendió mucho? No vendió mucho, pero tuvo un premio Nobel. El último premio Nobel fue el de una cuentista canadiense, medianamente conocida, muy conocida en Canadá, algo conocida en Estados Unidos, pero tampoco fue una gran bestseller. Es decir, tenemos en cuenta que los últimos 3 premios Nobel, el anterior fue el de Vargas Llosa, por supuesto, pero el del 2010, los últimos 3 bestsellers fueron escritores muy buenos, pero no conocidos, no bestseller. Entonces, cuando nos va mal, cuando decís mi libro no se vende, escribo mal, no, puedo escribir excelentemente bien, pero no tengo el factor, no tengo el desarrollo, no tengo el marketing. Pablo Coelho, que todos conocemos, que es un excelente escritor, tuvo que contratar una agencia en Estados Unidos por $100.000 de su bolsillo para poder entrar al mercado americano. Entonces, ¿y es mal escritor? No, es muy bueno, a mí por lo menos me agrada. Pero entrar a un mercado, vender, es otra historia. Que el lector me conozca es diferente a lo que escribo. Sí tengo que escribir pensando en el lector, es verdad. Sí tengo que escribir desarrollando la historia de acuerdo a lo que yo crea que el lector quiere ver de mí, también. Pensando en un lector, pensando en alguien. Eso que cuando me dicen yo escribo para todo el mundo, no escribe para todo el mundo. Depende lo que escribas, te va a leer determinada gente. Es decir, depende para dónde vaya mi libro, voy a lograr conquistar de diferentes mercados. Entonces, cuando nos sentamos a escribir, la prioridad, sepamos que nuestro 50% de nuestro libro se llama el lector. Pensemos en el lector, pensemos qué va a entender el lector de nuestro libro, a qué lector se lo quiero dirigir. Imaginemos un lector, pongamos al hermano, a la tía, a la abuela o al vecino de al lado. Pero imaginemos un lector, qué nos va a decir ese lector de nuestro libro y apuntemos a él. Eso creo que es la mejor forma de desarrollar un libro y lograr terminar un libro con éxito. El tema de las ventas es otra palabra.